vez te has preguntado qué funciones cumple el pastor dentro de una iglesia local? El oficio pastoral es una de las funciones más importantes y privilegiadas dentro de un ministerio. De ahí la necesidad de que el pastor esté dotado con las facultades de enseñar con la sana doctrina. El pastor o ministro debe haber sido llamado por el Espíritu Santo y haber sido confirmado por la asamblea de la iglesia, además de haber recibido el visto bueno de los demás ancianos. De ahí la importancia de cumplir con los requisitos que se mencionan en Tito 1 y Primera de Timoteo, capítulo 3. Entre las funciones más importantes que tiene el pastor se encuentran la predicación del Evangelio, la administración de las ordenanzas, la disciplina eclesial y la consejería pastoral. La predicación es el principal medio humano que Dios utiliza para salvar a los creyentes, así como el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, que la enseñanza que estos pastores hacen en la iglesia proviene de la confianza que Dios ha puesto en los hombres, de manera que estos hombres hablan delante de Dios, no como queriendo agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba y pesa los corazones. El pastor Sugel Michelin nos dice en su libro De parte de Dios y delante de Dios, que aquel pastor que se sube al púlpito debe imaginar que en la primera fila está sentado el Espíritu Santo, de manera que la predicación debe agradarle a él. Si la predicación le agrada a él, esta predicación tuvo éxito. Así también, la segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 20 nos dice que estos hombres son embajadores de Cristo, que vienen en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de ellos. Así como en el Antiguo Testamento los profetas decían, así dice el Señor, estos hombres deben predicar fielmente la palabra de Dios, mostrando todo lo que dice la palabra de Dios. Ellos deben predicar la palabra diciendo, así dice el Señor. Todo el mensaje que proviene de Dios, no de corazones humanos. Ellos pues predican de parte de Dios y delante de Dios. Además, el pastor debe tener en cuenta que este oficio que está ejerciendo no es una profesión que puede dejarse, no es una profesión que pueda jubilarse. Además, el pastor debe estar relacionado con la oración, constantemente en la oración, puesto que la oración y la predicación están estrechamente relacionados. De manera que el pastor debe estar orando por su familia, por su persona y por el ministerio. La duración para armar la predicación debe ser la necesaria para extraer todo el significado del pasaje que está en estudio. El pastor debe haber analizado las palabras, el uso y el significado de las palabras, además de haber analizado el contexto cultural, geográfico, político, y además de haber visto la unidad temática que está en el libro. También debe haber claramente diferenciado el mensaje teológico que allí se encuentra. Y finalmente debe descansar en Dios, que los resultados de la predicación dependen completamente del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo opera en el corazón de los creyentes para salvación. Las Escrituras expresan que deben ser aquellos establecidos por Dios. Hechos 20:28 expresa que el Espíritu Santo puso a obispos como administradores de Dios, y fueron los apóstoles quienes continuaron en el establecimiento de ancianos para la administración de los sacramentos. En la carta a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 7, se expresa esa información. No se encuentran en las Escrituras versículos en los cuales se exprese que la administración de los sacramentos hayan sido hechas por los miembros de la Iglesia. Inclusive las confesiones de fe, como la Westminster, que expresa que la administración de los sacramentos debe ser hecha solamente por un ministro ordenado. Así lo hace también la Declaración de Saboya, y la Confesión Bautista de Fe de 1689 expresa tácitamente que deben ser administradas por aquellos que han sido llamados y cualificados para esto según la comisión de Cristo. Tanto la Confesión Bautista de Fe como la Westminster citan a 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 para la afirmación de lo anteriormente dicho. La administración de la cena
y el bautismo implica una responsabilidad muy grande para el que la realiza, porque el bautismo expresa nuestro nuevo nacimiento, nuestra transformación, y en el caso de la cena debe ser realizada de manera reverente porque expresa nuestra redención en Cristo. Para entender primeramente la disciplina es necesario conocer qué es la iglesia y a quiénes se disciplina. ¿Qué es la iglesia? Si hay algo por el cual Jesús vino aquí a la tierra, es por la iglesia. La iglesia es la institución creada por Dios. De hecho, es una de las instituciones más valiosas por la cual Cristo ha dado su vida. Y Cristo ha muerto por una iglesia santa y pura. Ahora, cuando entendemos el valor de la iglesia, también entendemos el valor de cómo tenemos que cuidar la iglesia. Pues muchos pastores toleran el pecado dentro de la iglesia. ¿Sí? Muchos pastores toleran irregularidades que hay dentro de la iglesia. Y esto es triste porque Dios no tolera el pecado. Y si hay algo que estamos tolerando en estos tiempos actuales es el pecado dentro de la iglesia. Y primeramente pues hay una manera en la que Dios nos ha ordenado. Jesús en el libro de Mateo dice que si dos hermanos están con pleitos, pues ellos dos arreglen en privado. El uno confronta al otro de su pecado y pues puedan arreglar. Y si el hermano no reconoce su pecado, pues el otro hermano vaya con otros dos hermanos a comunicar al pastor y pues estos hermanos pues todos juntos pues vayan y hablen con el hermano acerca de su pecado. Y si aún así el hermano no reconoce su pecado, pues sea pues anunciado en la iglesia. Y si aún así no reconoce, pues este hermano sea retirado de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se tolera el pecado dentro de la iglesia. Y lo que hacemos es eso. Muchas iglesias toleran el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pastores tienen miedo ¿a qué? A que el hermano que diezma más no se vaya, o a que tenga miedo que la iglesia se quede vacía. Estamos cambiando la idea últimamente. ¿Sí? Y la responsabilidad del pastor es esa, guardar la santidad dentro de la iglesia, guardar el temor en la iglesia. Otra de las cosas que el pastor debe de realizar es la consejería pastoral, pues la visita y el aconsejar a los hermanos, conocer el dolor que los hermanos tienen en su interior. Hay muchos hermanos que tienen dolencias en sus corazones, en sus emociones, y mucho de esto ha tomado la psicología parte. La psicología se ha entrado en lugares, en ámbitos cristianos para poder aconsejar y muchas terapias. ¿Y esto por qué? Por la falta de pastores que aconsejan a los miembros de la iglesia. ¿Quién conoce más el alma de la persona si no es Dios? Y mucho más el pastor y los siervos de Dios que conocen el alma y el comportamiento de las personas. Pues nosotros hemos sido llamados para eso, sí, para poder aconsejar a aquellos que están caídos, a aquellos que tienen el corazón a través del Espíritu Santo. Pues nosotros hemos sido llamados a esto, a aconsejar. Y estas son responsabilidades que el pastor debe de hacer en la iglesia. Y pues si el pastor no lo está haciendo en su iglesia, pues ánimo pastor, ánimo. Si usted ve irregularidades en la iglesia, pues comience a poner orden. Pues si no, de la misma manera, Cristo lo va a hacer con aquellos que son responsables dentro de la iglesia. Y ánimo pastor a aconsejar, a visitar. ¿Sí? Los hermanos se sienten alegres cuando el pastor conoce las necesidades de los miembros y ora por ellos y vela por ellos. Bueno, espero que esto haya podido ayudarles y pues saludos a todos los miembros y hermanos que nos están viendo. ¿Sí? Bendición.